Muy buenos días, hermanos. En el devocional del día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. En especial nos toca el capítulo 2, versículo 11 en adelante hasta finalizar el capítulo en el versículo 22. Vamos a leerlo. Dice Efesios 2:11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu el Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este devocional es titulado Reconciliación por medio de Jesucristo, que es el mismo título que ustedes podrán leer en sus Biblias. Ahora, para que exista una reconciliación, entonces tiene que haber un conflicto. De ahí viene el concepto de reconciliación. Restablecer la paz entre dos partes en conflicto, resolviendo el asunto que les separaba. En los versículos anteriores que vimos en el día de ayer, en el devocional del día de ayer, del 1 al 10, vemos lo que es una reconciliación vertical más que nada, entre el hombre y Dios. Ahora Cristo era el puente que unía al Dios Todopoderoso con la humanidad. Pero en estos versículos leemos especialmente sobre la reconciliación, en Cristo también, pero la reconciliación horizontal. Ahora se nos habla de la gran distinción que había entre judíos y gentiles, y esta gran distinción que ya no tiene aplicación práctica, sino que fue cubierta también por la muerte de Cristo. Veamos rápidamente 3 puntos en los cuales podemos reflexionar sobre estos versículos. El primero de ellos es este que mencionaba recién, nuestra condición común, la condición de los que no eran del pueblo de Dios, estaban lejos de Cristo. Los gentiles eran llamados incircuncisión por estos de la circuncisión y lo hacían en un tono de burla, destacando esta separación que existía desde el Antiguo Testamento. Esta tensión se basaba en la pureza de la sangre, en la elección soberana de Israel como un pueblo especial de Dios. Sin embargo, Pablo destaca que este misterio de separación es ahora revelado en Cristo, quien hace coherederos a los gentiles con los judíos. Los gentiles estaban alejados, como dice el versículo 12, los efesios eran de origen pagano, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo en otro tiempo. Dios en su soberanía había escogido a los judíos para que fuesen su pueblo especial. A vosotros solamente, dijo Dios a Israel, he conocido de todas las familias de la tierra, dice en Amós 3:2. La posición de los judíos previo a la venida de Cristo era de distinción, era distinguido entre las demás naciones.
Sin embargo, está este misterio revelado. En Cristo los gentiles se convierten en coherederos y copartícipes de las promesas. Ahora, el segundo punto en el que me gustaría detenerme, es en el de la reconciliación en Cristo, que lo tenemos, el primer punto lo vemos del versículo 11 hasta el 13, el segundo punto es la reconciliación en Cristo del 14 al 18. La obra de Jesucristo en el Calvario, que se recibe por fe, fue el medio por el cual se efectuó nuestra paz con Dios. Esto es, como veíamos antes, nuestra reconciliación vertical. Pero el apóstol también nos dice que Jesús es nuestra paz. No nos dice que Jesús nos dio paz o nos trajo paz. Jesús es la paz también de nuestra reconciliación horizontal entre gentiles y judíos, como es acá, matando en la cruz esta enemistad, no solamente entre el hombre y Dios, sino que entre los hombres mismos, ya que ahora por medio de esta obra que hizo Jesús en la cruz, todos los creyentes somos hechos un solo cuerpo y un solo pueblo. Ahora en el versículo, a finales del versículo 14 y a principios del versículo 15, habla de dos cosas que tuvieron que desaparecer para que se dé esta reconciliación. Dice el versículo 14, el final dice, derribando la pared intermedia de separación. Tuvo que desaparecer esta pared intermedia de separación. Esto es una alusión que hace al muro de piedra que separaba el atrio de los gentiles del de los judíos en el templo. Josefo escribió que sobre la pared que daba al templo había una inscripción en griego y en latín que prohibía, bajo pena de muerte, entrar al templo a los que eran extranjeros, a los gentiles. Pero en segundo lugar, lo que tuvo que desaparecer, en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Cristo puso fin a estos rudimentos o principios elementales que tenía el judaísmo para que la salvación sea únicamente por gracia. Y entonces ahora tanto judíos como gentiles eran unidos como en un solo cuerpo, como un pueblo, un solo pueblo en Cristo. Y esto nos lleva al tercer punto, que es un nuevo estado. Y habla de que somos miembros de una nueva familia, de una nueva naturaleza. Y esto habla desde el versículo 19 hasta el 22. Ahora la idea esta de miembros de la familia de Dios le lleva a Pablo a pensar o a ver en la iglesia como un edificio que después habla de que como el templo santo de Dios en el Señor, como un santuario sagrado de Dios en el Señor, una habitación en donde mora el Espíritu de Dios. Y este nuevo santuario que tiene como Jesucristo como la única piedra principal del ángulo, que tiene como fundamentos, como columnas, las verdades predicadas por los apóstoles y por los profetas, que bien ajustado el edificio, aún sigue creciendo, como lo dice el versículo 21, lo cual nos lleva a pensar, como en 1 Pedro 2:5, ya que este santuario se encuentra compuesto por piedras espirituales vivas. Por esto dice Pablo en el versículo 22, dice que sois juntamente edificados. Expresa esto en un presente continuo, esta tarea constante de la edificación de la iglesia hasta el día de su madurez completa, hasta el día en que va a ser arrebatada. Y estas consideraciones nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que significa la unidad y la comunión en la iglesia. Es el santuario sagrado de Dios en Cristo y en el Espíritu, formado de muchas piedras vivas que se ayudan
y se sostienen mutuamente, a pesar de que tienen formas diferentes y a pesar de que forman o que ocupan diferentes posiciones en el edificio. En su conclusión, Pablo finaliza su pensamiento sobre la unidad maravillosa del cuerpo de Cristo con estas tres metáforas que leímos que la ilustran. En la figura de conciudadanos muestra cómo tanto judíos y gentiles se volvieron parte del mismo reino. Ya no hay distinción. En la figura de la familia de Dios muestra cómo todos los creyentes son una sola familia espiritual en Cristo. Ya no hay familias adineradas, familias pobres, ya no hay esclavos y amos. En la figura del templo santo o del santuario, como vimos recién, muestra que todos los creyentes formamos juntos este edificio, que a su vez es también una habitación para Dios. Ahora, bien sea que los creyentes en otro tiempo estuviesen separados de Dios y de su pueblo, como lo hemos estado, algunos han estado más metidos en el mundo del pecado que otros, todos llegamos a ser uno en Jesucristo, no importa qué hayan hecho en su vida anterior a Cristo. El reino de Dios no tiene extranjeros, no tiene advenedizos, no tiene ciudadanos de segunda categoría o ciudadanos de élite. Y si los creyentes no tienen distinciones delante de Dios, tampoco deberían o deben tenerla entre ellos, no debemos tenerla entre nosotros. Porque así como es el título de este devocional, y ya terminando con esta frase, por medio de Jesucristo hay reconciliación de los hombres con Dios, pero también de los hombres con sus semejantes. Y de esta forma debemos vivir y de esta forma debemos continuar creciendo juntos en unidad como una iglesia, como un cuerpo, como un edificio, como templo de este edificio que a su vez es el templo santo, como leíamos en el versículo 21. Espero que este devocional pueda ser de bendición, así como lo fue también para mí, y muchas gracias por su tiempo.